vamos a hablar sobre movimiento circular uniforme con peralte. Bueno, ya hemos estudiado el movimiento rectilíneo uniforme, en el que decimos que no hay aceleración o que la aceleración es nula porque la velocidad es constante. Pero en el movimiento circular uniforme tenemos una aceleración que no es nula. Entonces nos podemos preguntar cómo puede pasar esto si es un movimiento uniforme. Bueno, para eso primero tenemos que recordar las definiciones de aceleración y de velocidad. Nosotros decimos que la aceleración es un cambio de velocidad respecto del tiempo, de un cambio en el tiempo. Entonces, la velocidad, si la definimos, tiene una magnitud, pero también tiene una dirección y sentido. La velocidad es una magnitud vectorial. Entonces nosotros podemos modificar la velocidad sin modificar su magnitud. Podemos ir modificando el ángulo de dirección y por lo tanto vamos a estar modificando el vector velocidad, y al haber un cambio de velocidad tenemos una aceleración. Entonces podemos ver más gráficamente esto de la aceleración de esta forma. Un vehículo, por ejemplo, que va circulando por una curva. En este instante el vehículo tiene una velocidad en este sentido. En este instante así. En este instante la velocidad va a tener esa dirección. Entonces vemos que el ángulo del vector velocidad va variando, es decir, hay una aceleración. Tal vez la magnitud del vehículo, de la velocidad del vehículo, sea siempre la misma, es decir, la rapidez puede ser constante. Eso es lo que es uniforme en el movimiento circular uniforme, la rapidez. Tenemos una rapidez que es constante. La magnitud del vector velocidad es siempre la misma, pero el vector velocidad en sí va cambiando, es decir, hay una aceleración. Ahora, ¿qué quiere decir movimiento circular uniforme con peralte? Que tenga peralte quiere decir que la curva es como si fuese la sección de un cono, entonces va a tener cierta inclinación. Voy a tratar de graficarlo. Nosotros tenemos un cono y la curva va a ser como una sección del cono. Por ejemplo, esta es la carretera de la curva. Entonces, esta inclinación, que acá está bastante exagerada, este ángulo va a ser nuestro ángulo de peralte. Pero la aceleración normal, vamos a llamar aceleración normal o aceleración centrípeta a la aceleración que produce que el vehículo vaya modificando su velocidad para ir siguiendo la curva, la trayectoria de la curva. Esa aceleración va a ir en este sentido, o mejor lo dibujo acá, va a ir hacia el centro de la circunferencia formada por esta sección cónica, no hacia abajo, porque entonces el vehículo tendería a caer en la curva, y eso no es lo que sucede, sino que tiende a ir hacia el centro de la circunferencia. Bueno, como en cualquier problema de física, nos va a resultar útil hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces definimos nuestro sistema de coordenadas. Y como es una curva con peralte, va a tener cierta inclinación. En este caso lo estoy haciendo con un ángulo de casi 45 grados para que se aprecie bien. Por una cuestión de practicidad, vamos a tratar al vehículo como una partícula y vamos a analizar qué fuerzas actúan en él. Por empezar, vamos a tener la fuerza peso, que es producida por la aceleración de la gravedad, es decir, va a ser igual a la masa del vehículo por g, la aceleración de la gravedad, para que el sistema esté en equilibrio, es decir, para que, si decimos que el auto no está cayendo, tiene que haber una fuerza que contrarreste a la fuerza peso, que va a ser
va a ser la componente en I de la fuerza normal, porque como en una superficie inclinada, recordemos que la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Entonces, vamos a tener acá, esta es nuestra fuerza normal, y esta es la componente en I de la fuerza normal, que a su vez va a tener también una componente en X. Si tenemos las componentes, esta fuerza desaparece. Es decir, esta fuerza es igual a la suma de estas dos, pero en el sistema no tenemos las tres conviviendo a la vez. Luego tenemos una fuerza que es la fuerza de fricción, que a veces va a aparecer y a veces no. ¿De qué va a depender? De la rapidez con la que el vehículo vaya circulando por la curva. Si va con una rapidez o una magnitud de velocidad ideal, la fuerza de fricción no va a aparecer, entonces esto va a ser todo. En el caso de que el vehículo vaya más lento de la velocidad ideal, va a tender a caer. Entonces va a aparecer una fuerza de fricción que va a contrarrestar ese movimiento. Entonces vamos a tener una fuerza de fricción paralela a la superficie. Le vamos a poner FR por rozamiento. Y en el caso de que el vehículo vaya más rápido de lo que sería considerado ideal, en lugar de tender a caerse, va a tender a salirse de la curva. Entonces la fuerza de fricción va a estar en el sentido contrario. Vamos a tener una fuerza de fricción en este sentido, o de rozamiento. Bueno, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Por este momento no vamos a considerar la fuerza de rozamiento, porque lo vamos a analizar como si el vehículo llevara esa rapidez ideal que no produce fricción. Que no produce fricción, obviamente, si nosotros dibujamos la carretera, no produce fricción en este sentido, es decir, en la dirección paralela al radio de la circunferencia. Obviamente, en este sentido, en cada instante, hay fricción, por eso el vehículo está en movimiento. Bueno, ya definido nuestro diagrama de cuerpo libre, podemos plantear nuestras ecuaciones. La sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a la componente vertical o la componente en I de la fuerza normal, que es coseno del ángulo, por la normal, menos m por g, que es la fuerza de peso, tiene que ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas en X, en este caso solamente tenemos una fuerza, que es la componente horizontal o en X de la fuerza normal, que va a ser el seno del ángulo por la normal. Veamos que en este caso usamos coseno del ángulo y en este caso seno, porque este ángulo se corresponde con el ángulo de Peralta. Es decir, son el mismo ángulo, tienen el mismo valor. Y en este caso, la componente vertical es el cateto adyacente al ángulo, y en el caso de la horizontal, el cateto opuesto. Entonces ya nos quedaría definido nuestro sistema de ecuaciones. De acá mismo podemos hacer algunos despejes. Por ejemplo, el coseno del ángulo por la normal tiene que ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Bueno, si se diera el caso que queremos hacer una medición experimental de un ejercicio como este, vamos a obtener resultados que van a ser un tanto distintos a los que obtuvimos con nuestro modelo matemático, porque hay muchos factores que no consideramos en el modelo. Por ejemplo, si el día es un día lluvioso y la carretera está mojada, el coeficiente de fricción va a ser distinto. Entonces vamos a tener
menos rozamiento. Si hay viento, dependiendo de la dirección, vamos a necesitar una velocidad mayor para que no haya deslizamiento, para que no derrape el auto, o menor según la dirección y el sentido de la velocidad. Pero en términos generales podemos decir que el ángulo de peralte, si aumenta, también va a aumentar nuestra velocidad mínima y nuestra velocidad máxima. Es decir, son los tres directamente proporcionales. A mayor peralte, mayor velocidad mínima y mayor velocidad máxima. A menor ángulo de peralte, menor velocidad mínima y menor velocidad máxima. Esto se puede comprender fácilmente si vamos a la posición extrema, si el vehículo no tiene, si la carretera no tiene peralte, es decir, si el ángulo es completamente plano, si es una superficie completamente plana y sin pendiente, lo que vamos a tener es que el auto no recibe ninguna fuerza que tienda a llevarlo hacia el centro del radio de la curva. ¿Por qué? Porque es plano. Entonces la fuerza de gravedad no va a tener ninguna componente que tienda a deslizar el vehículo. Entonces, con que la velocidad mínima, en este caso la velocidad mínima va a ser 0, el auto puede estar en completo reposo y no se va a deslizar. Y lo mismo con la velocidad máxima. La velocidad máxima, ¿cuál es? Es aquella velocidad límite antes de que el auto tienda a salirse, es decir, antes de que el auto se salga de la curva. Es nuestro límite máximo. Si superamos la velocidad máxima, el auto se va a salir de la curva. Entonces, si hay mayor ángulo de peralte, ese ángulo de peralte va a tender, se va a oponer a que el auto se salga de la curva. Entonces, nos va a ayudar a mantenernos dentro de la misma y por lo tanto, cuando hay más ángulo de peralte, nuestro límite de velocidad es mucho más alto. Bueno, ahora analicemos qué pasa con el coeficiente de rozamiento de fricción. La fuerza de rozamiento va a depender del coeficiente de rozamiento de fricción. Entonces vayamos al caso extremo. Si el coeficiente de rozamiento es 0, por ejemplo una superficie de hielo que está mojada, no vamos a tener fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento es la que se va a oponer al derrape, es decir, la que nos va a ayudar a mantenernos dentro de la curva. Entonces, si vamos al caso extremo, con un coeficiente de rozamiento 0, nuestra velocidad mínima y nuestra velocidad máxima se van a juntar y van a ser la misma que la velocidad ideal. ¿Por qué? Porque si al no haber nada que se oponga al derrape, si nosotros no vamos con esa rapidez ideal por la curva, vamos a terminar o saliéndonos de la carretera si vamos más rápido, o cayendo, saliéndonos de la misma, entrando a la circunferencia si vamos más lento. Entonces podemos decir que a medida que disminuye nuestro coeficiente de rozamiento, aumenta nuestra velocidad mínima y nuestra velocidad máxima disminuye. Es decir, nuestro rango de velocidades se hace más chico. Por el contrario, si tenemos mayor coeficiente de fricción, va a pasar lo contrario. Cuando tenemos un coeficiente de fricción más grande, nuestra velocidad mínima va a ser menor y nuestra velocidad máxima va a ser mayor. Entonces vamos a ir aumentando nuestro rango de velocidades. ¿Qué recomendaciones podemos dar acerca del ángulo de peralte en una carretera? Bueno, si se trata de una autopista donde las velocidades medias son generalmente altas, es mejor trabajar con un ángulo de peralte alto. ¿Por qué? Porque nos permite tener una mayor velocidad máxima.
Si por el contrario se trata de una curva en una zona tranquila con velocidades bajas, es mejor trabajar con ángulos de peralte más chicos para que el vehículo pueda ir a una velocidad menor, porque como vemos, a mayor ángulo de peralte, mayor velocidad mínima. Entonces, si trabajamos con velocidades bajas, también tenemos que trabajar con un ángulo de peralte